Clara sentía un nudo en el estómago cada vez que veía a Daniel encorvado en el sofá, con la mirada perdida en la televisión. Llevaban juntos casi un año, y al principio todo era emoción y aventuras. Daniel era un torbellino de energía, siempre proponiendo planes, llenándola de risas y haciéndola sentir viva. Pero, en los últimos meses, algo había cambiado. La chispa se había apagado. Daniel se había vuelto apático. Ya no proponía nada, apenas salía de casa y parecía que hasta las cosas que antes le apasionaban, como el fútbol o la cocina, ya no le interesaban. Clara intentaba animarlo, proponiéndole actividades, hablándole de sus sueños, pero él respondía con monosílabos o con una sonrisa triste que le rompía el corazón. La frustración de Clara crecía día a día. No entendía qué le pasaba a Daniel. ¿Se había cansado de ella? ¿Había perdido el interés en la vida? A veces, la rabia la invadía. Le daban ganas de zarandearlo, de gritarle que espabilara, que la vida era demasiado corta para desperdiciarla así. Pero se contenía. Sabía que Daniel estaba pasando por algo, aunque no supiera qué. En el fondo, Clara lo amaba. Amaba su sentido del humor, su inteligencia, su bondad. Pero también necesitaba que él pusiera de su parte, que luchara por salir de ese pozo de apatía en el que parecía estar sumido. Necesitaba que volviera a ser el Daniel del que se había enamorado. Y no sabía cómo conseguirlo. La situación se había vuelto insostenible, y Clara sentía que estaban llegando a un punto de no retorno. Necesitaba una conversación seria con Daniel, aunque temía lo que pudiera escuchar. La tensión entre ellos era palpable. Clara había insistido en ir al centro comercial. Necesitaba comprar un regalo para su hermana y, en el fondo, esperaba que salir de casa animara a Daniel. Pero él se había mostrado reacio desde el principio, arrastrando los pies y suspirando a cada paso. Mientras caminaban entre la multitud, Daniel se detenía a menudo, apoyándose en las paredes o en los mostradores de las tiendas. Clara sentía que la paciencia se le agotaba. Él parecía no hacer ningún esfuerzo por disfrutar del día. En una tienda de deportes, Clara vio una camiseta que le encantaría a su hermana. La tomó y se dirigió al probador, esperando que Daniel la siguiera. Pero él se quedó rezagado, observando un partido de fútbol en una pantalla gigante. Clara salió del probador, con la camiseta doblada en la mano, y vio a Daniel ensimismado en el partido. La rabia la invadió. Le pareció que él estaba completamente desconectado de ella, del mundo, de todo. «¿Vas a quedarte ahí parado todo el día?», le espetó Clara, con la voz cargada de frustración. Daniel se giró, sorprendido por el tono de ella. «Estoy cansado», respondió, con un hilo de voz. «¿Cansado de qué?», exclamó Clara, sin poder contenerse más. «De no hacer nada. De estar siempre sentado. Necesitas ponerte de pie y hacer algo con tu vida». Las palabras salieron disparadas, como dardos envenenados. Clara se dio cuenta de que la gente a su alrededor los estaba mirando. Pero ya no podía parar. La frustración acumulada durante meses explotó en ese momento. «Ponte de pie como un hombre», le gritó Clara, con los ojos llenos de lágrimas. El silencio se hizo denso. Daniel la miró con una expresión que Clara nunca había visto antes, una mezcla de dolor, sorpresa y decepción. En ese instante, supo que había cometido un error terrible. Un error que quizás no podría reparar. El aire se espesó, cargado de un silencio que parecía pesar toneladas. Las palabras de Clara resonaban en el espacio, cortando la alegría bulliciosa del centro comercial como un cuchillo a través de la seda. La gente, que antes curioseaba en las tiendas o charlaba animadamente, ahora los miraba con curiosidad y un dejo de incomodidad. Algunos desviaron la mirada, avergonzados de ser testigos de una escena tan íntima y dolorosa. Daniel no respondió de inmediato. Sus ojos, normalmente llenos de calidez y humor, se habían oscurecido, apagados por una profunda tristeza. Clara podía ver el dolor reflejado en ellos,
un dolor tan intenso que la hizo tambalearse. Su boca se entreabrió, como si quisiera decir algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Sus manos, que antes sostenían con firmeza el dobladillo de su camiseta, temblaban ligeramente. Clara notó que sus nudillos se ponían blancos, como si estuviera luchando por mantener la compostura. La decepción era palpable, como una nube oscura que se cernía sobre él. Había algo en su mirada que Clara no había visto antes, una vulnerabilidad que la desarmó por completo. El silencio se prolongó, cada segundo más insoportable que el anterior. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho, como si quisiera escapar. Quería retractarse de sus palabras, borrar el daño que había causado, pero sabía que era demasiado tarde. La frase ya estaba dicha, el veneno ya había sido inoculado. Finalmente, Daniel bajó la mirada. Unas pocas lágrimas silenciosas resbalaron por sus mejillas, dejando un rastro brillante en su rostro. Clara sintió que el alma se le rompía. Nunca lo había visto llorar. Él siempre había sido su roca, su apoyo, su faro en la oscuridad. Verlo tan vulnerable la destrozó por dentro. Sin decir una palabra, Daniel se dio la vuelta y comenzó a alejarse, dejando a Clara plantada en medio del centro comercial, con el corazón hecho pedazos y la conciencia carcomida por el remordimiento. La multitud se abrió a su paso, como si nadie quisiera interponerse entre él y su dolor. Clara se quedó paralizada, observando cómo Daniel se alejaba entre la multitud. Las lágrimas le nublaban la vista, y el remordimiento la ahogaba. Quería correr tras él, pedirle perdón, explicarle que no había querido decir lo que dijo. Pero sus piernas no respondían. Estaba petrificada, incapaz de moverse. De repente, sintió una mano en su hombro. Se giró y vio a un hombre alto y corpulento, con el rostro serio y los ojos llenos de reprobación. Lo reconoció al instante, era Marcos, uno de los mejores amigos de Daniel. Lo había conocido en algunas ocasiones, pero nunca habían hablado mucho. ¿Qué has hecho?, le preguntó Marcos, con la voz cargada de indignación. Clara no supo qué responder. Se sentía avergonzada, culpable, miserable. No lo sabes, ¿verdad?, continuó Marcos, con un tono de incredulidad. Clara negó con la cabeza, confundida. ¿No sabes por qué Daniel no puede ponerse de pie como un hombre?, preguntó Marcos, haciendo una mueca de amargura. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Un presentimiento terrible se apoderó de ella. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué le estaba ocultando Daniel? Marcos respiró hondo, como si necesitara tomar valor para lo que iba a decir. Daniel perdió las piernas hace 2 años, reveló Marcos, con la voz temblorosa. Estaba en el ejército, en una misión en el extranjero. Una bomba explotó y, bueno, ya te imaginas el resto. Clara sintió que el mundo se le venía encima. Las palabras de Marcos resonaban en su cabeza como un eco ensordecedor. No podía ser verdad. No podía ser que Daniel hubiera sufrido tanto y ella no supiera nada. Él nunca habla de eso, continuó Marcos. Le cuesta mucho recordar lo que pasó. Y no quiere que la gente lo mire con lástima. Por eso nunca te lo contó. Clara sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en una pared para no caerse. La verdad la golpeó con tanta fuerza que la dejó sin aliento. Había juzgado a Daniel sin saber nada de su pasado, sin tener la menor idea del infierno que había tenido que atravesar. Había sido cruel, insensible, imperdonable. La imagen se desdibujó, y la mente de Clara viajó en el tiempo, impulsada por las palabras de Marcos. De repente, ya no estaba en el bullicioso centro comercial, sino en un paisaje árido y desolado, bañado por un sol implacable. Vio a Daniel, mucho más joven, con el uniforme militar y el rostro cubierto de polvo. Era un soldado, un joven valiente que había dejado atrás su vida para servir a su país. Daniel caminaba con paso firme, junto a sus compañeros, a través de un terreno minado. El aire era denso, cargado de tensión y peligro.
Cada paso era una prueba, cada sombra una amenaza. Sabían que estaban en territorio hostil, que en cualquier momento podían ser atacados. A pesar del riesgo, Daniel mantenía la calma. Bromeaba con sus compañeros para aliviar la tensión, les contaba historias sobre su familia y sus sueños. Era el alma del grupo, el que siempre encontraba una razón para sonreír, incluso en las peores circunstancias. Llevaban días sin dormir, sin comer decentemente, sin poder lavarse. Pero no se quejaban. Sabían que su misión era importante, que estaban protegiendo a personas inocentes de la violencia y el terror. Daniel recordaba con cariño las cartas de su madre, llenas de amor y buenos deseos. También recordaba las llamadas telefónicas con Clara, en las que le hablaba de sus planes para el futuro, una casa en el campo, un perro, hijos corriendo por el jardín. Esos recuerdos le daban fuerzas para seguir adelante, para no rendirse. En medio de la caminata, Daniel divisó algo extraño en el camino. Una pequeña protuberancia, apenas visible entre las rocas. Instintivamente, supo que era una mina. Gritó a sus compañeros para que se detuvieran, pero ya era demasiado tarde. Un estruendo ensordecedor sacudió el suelo, levantando una nube de polvo y escombros. El tiempo se detuvo. El impacto fue brutal. Una onda expansiva lo levantó por los aires, lanzándolo varios metros. Sintió un dolor agudo en las piernas, como si 1000 cuchillos lo estuvieran acuchillando. Todo se volvió borroso, confuso. Escuchó gritos, disparos, el zumbido de la explosión resonando en sus oídos. Cuando recobró la conciencia, estaba tirado en el suelo, rodeado de humo y escombros. El dolor era insoportable. Intentó moverse, pero no pudo. Miró hacia abajo y vio la sangre, mucha sangre. Sus piernas estaban destrozadas, irreconocibles. En medio del caos, Daniel pensó en sus compañeros. ¿Estaban bien? ¿Habían sobrevivido a la explosión? Con un esfuerzo sobrehumano, intentó levantarse, pero el dolor lo venció. Se desplomó de nuevo, sintiendo que la vida se le escapaba. De repente, vio a uno de sus compañeros, Marcos, acercándose a él. Marcos estaba herido, pero aún podía moverse. Con la ayuda de otros soldados, arrastraron a Daniel hasta un lugar seguro. Durante horas, Daniel luchó por mantenerse con vida. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo, pero las heridas eran demasiado graves. Tuvieron que amputarle las piernas. Cuando Daniel despertó, estaba en un hospital, lejos de la guerra, lejos del peligro. Estaba vivo, pero había perdido una parte de sí mismo. Había perdido sus piernas, pero había salvado la vida de sus compañeros. Le contaron que, gracias a su valentía y su rápida reacción, había evitado que la explosión causara más víctimas. Le dijeron que era un héroe. Pero Daniel no se sentía como tal. Se sentía incompleto, mutilado. Se sentía avergonzado de su nueva condición. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no podría correr, bailar, jugar al fútbol. Ya no podría hacer las cosas que antes daba por sentado. Tendría que aprender a vivir de nuevo, a adaptarse a su nueva realidad. Y eso le aterraba. El regreso a casa fue agridulce. Daniel fue recibido como un héroe. Hubo desfiles, homenajes, entrevistas en la televisión. La gente lo admiraba, lo felicitaba por su valentía, lo consideraba un ejemplo a seguir. Pero Daniel no se sentía como un héroe. Se sentía como un fraude. Por fuera, sonreía, agradecía las muestras de cariño, intentaba mostrarse fuerte y optimista. Pero por dentro, estaba destrozado. Las secuelas físicas eran terribles. El dolor era constante, las cicatrices le recordaban constantemente su pérdida, las prótesis le resultaban incómodas y difíciles de usar. Pero las secuelas emocionales eran aún peores. Daniel sufría de pesadillas, flashbacks, ataques de pánico. Revivía la explosión una y otra vez, sintiendo el dolor, el miedo, la angustia.
Se sentía culpable por haber sobrevivido, por haber dejado atrás a otros soldados que no tuvieron la misma suerte. Se encerró en sí mismo, evitando el contacto con sus amigos y familiares. No quería que lo vieran así, vulnerable, débil, roto. No quería que lo miraran con lástima. Clara fue un gran apoyo durante esos meses difíciles. Lo visitaba en el hospital, lo animaba a seguir adelante, lo escuchaba cuando necesitaba desahogarse. Claro, Daniel no se atrevía a contarle toda la verdad. No quería preocuparla, no quería que lo viera como un inválido. Intentaba mantener la normalidad, pero era imposible. La guerra lo había cambiado para siempre. Había perdido sus piernas, pero también había perdido su inocencia, su alegría, su confianza en sí mismo. El mundo le parecía un lugar hostil, lleno de obstáculos y peligros. Se sentía perdido, desorientado, sin saber qué hacer con su vida. Ya no era el mismo Daniel de antes. Era un hombre nuevo, marcado por la guerra, luchando por encontrar su lugar en el mundo. La adaptación a su nueva vida fue un proceso lento y doloroso. Daniel aprendió a caminar con las prótesis, pero cada paso era un esfuerzo, una batalla contra el dolor y la frustración. Tuvo que aprender a hacer cosas sencillas, como vestirse, bañarse, cocinar, de una manera diferente. Se sentía torpe, dependiente, avergonzado. Intentó volver a trabajar, pero no encontró nada que se adaptara a sus limitaciones. Se sentía inútil, sin propósito. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, sentado en el sofá, viendo la televisión. Se había aislado del mundo, renunciando a sus amigos, a sus hobbies, a sus sueños. Clara intentaba animarlo, proponiéndole actividades, buscando soluciones a sus problemas. Claro, Daniel se mostraba reacio a aceptar su ayuda. No quería ser una carga para ella. No quería que lo viera como un hombre roto. Se negaba a hablar de su experiencia en la guerra. No quería revivir el dolor, el miedo, la pérdida. No quería que la gente lo compadeciera. Prefería mantener su sufrimiento en secreto, oculto tras una fachada de normalidad. Sin embargo, el silencio lo estaba consumiendo. Las emociones reprimidas se acumulaban en su interior, creando una bomba de tiempo que amenazaba con explotar en cualquier momento. Se sentía atrapado entre el pasado y el presente, incapaz de avanzar, de encontrar la paz. A pesar de su renuencia, Daniel necesitaba hablar. Necesitaba compartir su dolor, su frustración, su miedo. Necesitaba que alguien lo entendiera, que lo aceptara tal como era, con sus cicatrices físicas y emocionales. Pero no sabía cómo hacerlo. Tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad, de ser rechazado, de perder a Clara. El peso de su sacrificio lo estaba aplastando, silenciándolo y consumiéndolo poco a poco. La sombra de la guerra lo seguía a todas partes, impidiéndole encontrar la felicidad y la plenitud en su nueva vida. La revelación de Marcos golpeó a Clara como un tsunami. La culpa la invadió, ahogándola en un mar de remordimiento. Las palabras que había pronunciado en el centro comercial resonaban en su cabeza, multiplicándose hasta convertirse en un grito ensordecedor. ¿Cómo había podido ser tan insensible, tan cruel? ¿Cómo había podido juzgar a Daniel sin conocer su historia, sin tener la menor idea del sufrimiento que había soportado? Se sentía avergonzada, culpable, miserable. Las imágenes de Daniel en el hospital, de Daniel luchando por caminar con las prótesis, de Daniel encerrado en sí mismo, pasaban por su mente como una película de terror. Ahora entendía todo, su apatía, su silencio, su renuencia a salir de casa. Todo tenía sentido. Se dio cuenta de que había estado tan centrada en sus propios problemas, en su propia frustración, que no había sido capaz de ver el dolor de Daniel. Había sido egoísta, injusta, imperdonable. El remordimiento la carcomía por dentro. Sentía un nudo en el estómago, un peso en el pecho, una opresión en la garganta. Quería retroceder en el tiempo, borrar sus palabras, evitar que Daniel sufriera. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho.
Sabía que tenía que pedirle perdón a Daniel. Tenía que explicarle que no había querido herirlo, que no sabía nada de su pasado. Tenía que demostrarle que lo amaba, que lo apoyaba, que estaba dispuesta a estar a su lado en las buenas y en las malas. Pero tenía miedo. Miedo de que Daniel no la perdonara, miedo de haber roto su confianza, miedo de haber destruido su relación. Sabía que había cometido un error terrible, y no estaba segura de poder repararlo. El dolor que había causado a Daniel era inmenso, y Clara se sentía responsable de cada lágrima, de cada cicatriz, de cada momento de sufrimiento. La magnitud de su error la abrumaba, dejándola paralizada por el remordimiento y la incertidumbre. Clara pasó la noche en vela, dando vueltas en la cama, atormentada por la culpa. A la mañana siguiente, se levantó decidida a pedirle perdón a Daniel. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar su confianza. Fue a su apartamento con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Dudó antes de tocar el timbre, pero finalmente se armó de valor y lo hizo. Daniel abrió la puerta, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos. «Daniel, necesito hablar contigo», dijo Clara, con la voz temblorosa. Él la miró en silencio, sin invitarla a entrar. Clara se sintió aún más avergonzada. «Sé que lo que dije ayer fue horrible», continuó Clara. «No tenía ni idea de lo que te había pasado. Marcos me lo contó todo». Daniel bajó la mirada, evitando el contacto visual. Clara sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «Lo siento mucho, Daniel», dijo Clara, con la voz entrecortada. «Nunca quise herirte. Te amo y me siento fatal por haber sido tan insensible». Intentó acercarse a él, pero Daniel retrocedió. Clara se sintió rechazada, herida. «No sé qué decir», respondió Daniel, con un hilo de voz. «Necesito tiempo para procesar todo esto». Clara entendió. Había sido demasiado pronto. Había esperado que Daniel la perdonara de inmediato, pero se había equivocado. Necesitaba darle espacio, dejar que asimilara la verdad. «Está bien», dijo Clara, con resignación. «Te entiendo. Solo quería que supieras que lo siento de verdad». Se dio la vuelta para marcharse, sintiéndose torpe y avergonzada. No había logrado lo que esperaba. No había conseguido el perdón de Daniel. Pero sabía que no podía rendirse. Tenía que seguir intentándolo, demostrarle que lo amaba y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar su relación. La tarea que tenía por delante parecía monumental, pero estaba decidida a enfrentar sus propios errores y luchar por el hombre que amaba. 2 días después, Daniel llamó a Clara. Su voz sonaba cansada, pero también había una nota de suavidad que la tranquilizó. La invitó a tomar un café en el parque. Clara aceptó de inmediato, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Cuando se encontraron, Daniel la abrazó con fuerza. Clara se sintió aliviada, pero también culpable. Sabía que ese abrazo era un regalo, un gesto de generosidad que no merecía. «Quería hablar contigo», dijo Daniel, sentándose en un banco del parque. «Necesitaba decirte que te perdono». Clara lo miró sorprendida. No esperaba que Daniel la perdonara tan rápido. «Sé que no lo dijiste con mala intención», continuó Daniel. «Sé que estabas frustrada y que no sabías nada de mi pasado. Pero tus palabras me dolieron mucho». Clara asintió, con lágrimas en los ojos. «Pero también sé que me amas», dijo Daniel, tomando su mano. «Y sé que estás dispuesta a estar a mi lado. Eso es lo que importa». Clara se sintió aliviada y agradecida. Pero también se dio cuenta de que el perdón de Daniel no era suficiente. Tenía que entender por qué él se había mostrado tan apático, por qué se había encerrado en sí mismo. «Hay algo que no te he contado», dijo Daniel, con la mirada perdida en el horizonte. «Algo que me ha estado atormentando desde que regresé de la guerra». Clara lo escuchó atentamente, preparada para lo que fuera. «No solo perdí mis piernas en la explosión», continuó Daniel.
También perdí algo más importante, perdí la confianza en mí mismo. Me siento incompleto, inútil. Siento que ya no puedo ser el hombre que tú mereces. Clara sintió que el corazón se le rompía. Ahora entendía la verdadera magnitud del dolor de Daniel. No solo estaba lidiando con las secuelas físicas de la guerra, sino también con una profunda crisis de identidad. La batalla más dura de Daniel no era contra sus limitaciones físicas, sino contra sus propios demonios internos. Clara tomó la mano de Daniel con firmeza. Eso no es verdad, le dijo. Eres el hombre más valiente y fuerte que conozco. Y te amo tal como eres, con tus virtudes y tus defectos, con tus cicatrices físicas y emocionales. Daniel la miró con incredulidad. No entiendo por qué me sigues amando, dijo. Soy un inválido, una carga para ti. Eres mi compañero, mi amigo, mi amor, respondió Clara. Y no me importa lo que te haya pasado. Siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Daniel sonrió con tristeza. A veces siento que no soy suficiente para ti, dijo. Que mereces a alguien mejor. Clara negó con la cabeza. Tú eres todo lo que necesito, dijo. Y si te soy sincera, también tengo mis propios miedos e inseguridades. Daniel la miró con curiosidad. ¿De qué hablas?, preguntó. Siempre he tenido miedo de no ser lo suficientemente buena para ti, dijo Clara. De no estar a la altura de tus expectativas. A veces siento que no soy lo suficientemente inteligente, lo suficientemente atractiva, lo suficientemente interesante. Daniel la abrazó con fuerza. Eres perfecta tal como eres, le dijo. Y yo también tengo mis propias inseguridades. Todos las tenemos. Se quedaron abrazados en silencio, sintiendo el calor del otro. Por primera vez en mucho tiempo, ambos se sentían comprendidos y aceptados. Habían logrado romper la barrera del silencio y compartir sus miedos más profundos. A partir de ese día, Clara y Daniel comenzaron a construir una nueva relación, basada en la honestidad, la confianza y el respeto mutuo. Aprendieron a comunicarse abiertamente, a expresar sus sentimientos sin miedo, a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Sabían que el camino que tenían por delante no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, unidos por el amor y la comprensión. La conversación honesta había abierto un nuevo capítulo en su relación, fortaleciendo su vínculo y permitiéndoles enfrentar sus demonios internos con el apoyo incondicional del otro. A partir de esa conversación, algo cambió entre Clara y Daniel. La relación superficial que habían tenido al principio se transformó en una conexión más profunda y significativa, basada en la empatía y el respeto mutuo. Clara comenzó a comprender la magnitud del sacrificio de Daniel, el dolor que había soportado, la lucha que libraba cada día. Ya no lo veía como un hombre apático y deprimido, sino como un héroe valiente y resiliente, que se esforzaba por superar sus limitaciones y encontrar un nuevo sentido a su vida. Daniel, a su vez, comenzó a apreciar la bondad y la comprensión de Clara. Se dio cuenta de que ella no lo juzgaba, que lo aceptaba tal como era, con sus virtudes y sus defectos. Encontró en ella un apoyo incondicional, una compañera leal que lo amaba por quien era, no por lo que había perdido. Clara empezó a acompañar a Daniel a sus terapias, a sus citas médicas, a sus grupos de apoyo. Aprendió sobre su condición, sobre sus necesidades, sobre sus desafíos. Se involucró activamente en su proceso de recuperación, animándolo a seguir adelante, celebrando sus logros, brindándole consuelo en sus momentos de frustración. Daniel, por su parte, empezó a abrirse más con Clara, a compartir sus pensamientos, sus sentimientos, sus miedos. Le contaba sobre sus pesadillas, sobre sus recuerdos de la guerra, sobre sus sueños para el futuro. Encontró en ella un oído atento, una confidente sincera, una amiga leal. Juntos, Clara y Daniel aprendieron a superar los obstáculos que se presentaban en su camino. Se adaptaron a las limitaciones físicas de Daniel, encontraron nuevas formas de disfrutar de la vida, de compartir momentos especiales.
Se apoyaron mutuamente en sus proyectos, en sus metas, en sus sueños. Su relación se convirtió en un ejemplo de amor incondicional, de respeto mutuo, de superación personal. Demostraron que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación, la comprensión y el apoyo incondicional. La empatía y el respeto se convirtieron en los pilares de su relación, permitiéndoles construir un vínculo sólido y duradero, capaz de resistir cualquier prueba. La experiencia con Daniel cambió la vida de Clara para siempre. Aprendió una valiosa lección sobre la importancia de la empatía y la comprensión antes de juzgar a los demás. Se dio cuenta de que cada persona tiene su propia historia, sus propias luchas, sus propias heridas. Y que no siempre es fácil ver lo que hay debajo de la superficie. Antes, Clara tendía a ser impulsiva, a dejarse llevar por sus emociones, a juzgar a las personas por su apariencia o por su comportamiento superficial. Pero después de conocer la historia de Daniel, aprendió a ser más paciente, más comprensiva, más tolerante. Aprendió a escuchar a los demás, a tratar de ponerse en su lugar, a entender sus motivaciones. Se dio cuenta de que la mayoría de las personas no actúan con mala intención, sino que simplemente están lidiando con sus propios problemas. Y que a veces, todo lo que necesitan es un poco de comprensión y apoyo. Clara se convirtió en una defensora de la empatía y la comprensión. Empezó a hablar con sus amigos y familiares sobre la importancia de no juzgar a los demás sin conocer su historia. Les contó sobre la experiencia de Daniel, sobre el dolor que había sufrido, sobre la valentía que había demostrado. También empezó a trabajar como voluntaria en una organización que ayuda a personas con discapacidad. Allí conoció a muchas personas increíbles que la inspiraron con su resiliencia, su optimismo y su espíritu de superación. Aprendió mucho sobre las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad, sobre los prejuicios y la discriminación que sufren, sobre la importancia de la inclusión y la accesibilidad. Clara se dio cuenta de que el mundo necesita más empatía y comprensión. Necesita más personas dispuestas a escuchar a los demás, a ponerse en su lugar, a tenderles una mano. Y decidió que quería ser una de esas personas. Su error con Daniel se convirtió en un catalizador para un cambio profundo en su perspectiva, impulsándola a vivir una vida más consciente, compasiva y comprometida con el bienestar de los demás. Clara se convirtió en una ferviente defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Utilizó su voz para crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan, para promover la inclusión y la accesibilidad, para luchar contra la discriminación y los prejuicios. Participó en campañas de sensibilización, organizó eventos benéficos, escribió artículos en periódicos y revistas, dio charlas en escuelas y universidades. Se convirtió en una líder inspiradora, una voz para aquellos que no podían hablar por sí mismos. Pero su mayor logro fue el apoyo incondicional que brindó a Daniel en su proceso de recuperación. Lo acompañó a sus terapias, lo animó a superar sus limitaciones, lo ayudó a encontrar un nuevo propósito en la vida. Juntos, Clara y Daniel crearon una fundación para ayudar a otros veteranos con discapacidad. La fundación ofrecía servicios de rehabilitación, apoyo psicológico, asesoramiento laboral y programas de inclusión social. Daniel encontró en la fundación un nuevo sentido a su vida. Se convirtió en un mentor para otros veteranos, compartiendo su experiencia, su sabiduría, su esperanza. Les demostró que era posible superar las adversidades, encontrar la felicidad y la plenitud, incluso después de haber sufrido una pérdida tan grande. Clara y Daniel se casaron y formaron una familia. Tuvieron hijos, que crecieron en un hogar lleno de amor, respeto y comprensión. Les enseñaron a sus hijos la importancia de la empatía, la tolerancia, la inclusión y la justicia social. Su historia se convirtió en un ejemplo inspirador para muchas personas. Demostraron que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que la comprensión y el apoyo pueden transformar vidas, que la empatía puede construir un mundo mejor. Y que a veces, los errores más grandes pueden convertirse en las lecciones más valiosas.
El final de su historia no solo representa la resolución de sus conflictos personales, sino también el inicio de un legado de amor, compasión y servicio a los demás.